Alfredo Torne reitera pedido de cuestión de confianza ante el Congreso. Edgar Alarcón presentó denuncia constitucional en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acusándolo de una infracción a la Constitución por presunta tentativa de interferencia de la autonomía de la Contraloría. Tras señalar que Keiko Fujimori está en las sombras y no sabemos exactamente qué es lo que quiere, la vicepresidenta Mercedes Arauz la invitó a conversar, indicando que el insulto, el agravio, el ataque y la mentira no le sirve a nadie. Por su parte, Rosa Bartra, de Fuerza Popular, afirmó que Arauz no sabe del rol de Keiko en Fuerza Popular. Y el Papa Francisco vendrá al Perú y visitará Trujillo y Puerto Maldonado del 18 al 21 de enero del próximo año. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, encargado de la coordinación de la llegada del Sumo Pontífice, aclaró que la visita no tiene relación con la política interna ni la ideología de género. El presidente Kuczynski, por su parte, afirmó que la visita del Papa marcará un antes y un después. La bancada oficialista presentó una moción para crear una comisión investigadora de las irregularidades en las obras de la Municipalidad de Lima. Así lo informó el congresista Alberto de Belaunde a través de su cuenta en Twitter. Cuarto Poder reveló que unas 500 fisuras presenta el bypass de la avenida 28 de Julio, inaugurado hace poco por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso. Y ya sabe que si quiere estar bien informado, puede contactarse a nuestra web www.canaln.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos en Portada. ¿Qué tal, Augusto? Buenas noches, Vero. Le damos la bienvenida también a nuestros panelistas el día de hoy. Se trata de Guido Lombardi, congresista de Peruanos por el Cambio, y de Javier Velázquez Quesquén, congresista por el APRA. Buenas noches, caballeros, bienvenidos. Buenas noches, Augusto, Verónica, buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre el ministro de Economía. El viernes nos despedimos aquí, ¿no es cierto?, comentando sobre la presentación del ministro, que había quedado entre la renuncia y la censura, pero hoy presentó un documento ante el Congreso de la República haciendo un pedido para una cuestión de confianza. Pero al parecer lo hizo el viernes, solo que nadie se dio cuenta, ¿no? Eso voy a decir. Empezaron a aparecer algunas notas. Y ahora un congresista del oficialismo nos va a explicar. El Ejecutivo asegura que eso último que dijo el ministro, de que un ministro, claro, está aquí, pero necesita la confianza del Congreso para seguir trabajando, eso era ya el pedido de confianza. Pero hay otros constitucionalistas que aseguran que lo que necesita es un documento oficial. Ese, entre otros temas, son los que vamos a tocar. Vamos a ver exactamente qué dijo el viernes, ¿no? el ministro Torne, para ver si realmente uno puede deducir que ahí está haciendo el pedido de confianza en el Congreso. A ver. Una persona honorable no puede seguir en mi cargo si las decisiones de la mayoría parlamentaria no muestran el mismo compromiso. Soy un hombre de firmes convicciones republicanas. Yo fui nombrado por el presidente de la República, pero para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso. He sido muy claro sobre los términos en que la requiero. Le agradezco. Parece que sí, ¿no? Pero a ver, ¿qué nos dice primero el congresista Velázquez? ¿Se entendió el viernes que estaba haciendo cuestión de confianza o no el ministro? No explícitamente como lo manda el artículo 132 de la Constitución. Pero yo creo que no hay que detenernos en el tema formal si ahí se ve una expresión confusa. El Parlamento tiene que corregirla por un tema formal, no va a dejar de pronunciarse sobre una petición que el día de hoy... Pero ya mandó una carta y ahora sí está muy claro, ¿no? Hoy día mandó una carta y creo que esta se debe entender en el contexto de esta presentación que tuvo. Porque un ministro sin ir al Parlamento, si le damos autonomía a esta carta, supone que mañana los ministros van a pedir confianza por carta. Y es a la luz de una presentación. ¿Presentación o interpelación? Porque también hay algunos que presentan que tiene que ser luego de una interpelación. No. El reglamento habla de 4 formas que uno puede plantear confianza o la censura del ministro. El ministro va invitado a una sesión y producto de esa presentación se le puede promover la censura sin necesidad de ir a una interpelación, por si acaso. Okay. Lo dice el propio reglamento. En este caso es lo mismo. Aquí el viernes va el ministro, no hay que olvidar que en un primer momento dijo no voy, el jueves dijo no voy, se habló con su vocero y lo lograron el viernes. El propósito era de que, y lo digo con mucha honestidad, era escucharlo
y luego ver la posibilidad de promover una censura. Muchas de la bancada los anunciamos. Ahora, esta promoción de la censura ha quedado en la expectativa porque no se llegó a sacar las firmas, se necesitaban 36 firmas. Y no se sacó tampoco porque dijimos, hay que esperar el fin de semana que el gobierno lo pueda remover en el cargo, ¿no? Porque en efecto el ministro había sido objeto de una celada por parte del Contralor. Eso clarísimo, ¿cierto? Segundo, lo que no me queda claro es, y por eso mi posición personal de que si él va por la confianza el miércoles, yo voy a votar por no darle la confianza. Primero porque él va al Parlamento y no hace una autocrítica. No hace una autocrítica de su comportamiento en esta conversación que tuvo con Alarcón. Pero si estás diciendo que fue víctima de una celada, ¿qué autocrítica acá? Es que, la autocrítica es la que él ha hecho en un periódico nacional. Ayer he dicho, fue un error haber tomado el nombre del presidente, ¿no? Eso debió decirle en el pleno, decir, oiga, ha sido un error haber fanfarroneado, qué sé yo, y pido disculpas a la representación nacional. No lo hizo. Entonces, pero bueno, en fin, acá yo creo que es un tema de confianza. Yo creo que no tenemos, lo he dicho ese día en el pleno, no está en tela de juicio la trayectoria profesional del ministro, no está en tela de juicio su conducta ética, sino ese es un error político, un error de esas insinuaciones que inclusive ha merecido que este señor, que no tiene ningún escrúpulo del Contralor, hoy día le haya puesto una acusación constitucional, ¿no? Entonces, miren a lo que se da pie. Pero, perdón, se ha puesto una acusación constitucional con 32 días de retraso, porque si el Contralor sintió una presión indebida o un intento de extorsión el 17 de mayo, el mismo día, que fue, o al día siguiente, digamos. El Contralor es el Contralor no existe, el Contralor es mantequilla, y el Contralor está contando sus últimas horas en el cargo porque quiere jalar a todos, está viendo aquí llevarse a Panteón. Escuchemos lo que dice el congresista Guido Lombardi respecto de lo que está pasando en torno al ministro de Economía, Alfredo Torres. No, yo creo que lo que ha dicho Javier es correcto, no nos quedemos en los aspectos formales. Yo entendí, honestamente, quizá porque lo habíamos conversado también en la bancada, que el ministro estaba pidiendo una cuestión de confianza el viernes que se presentó. Me sorprende ahora que Javier, que se opuso de manera muy enérgica a este atropello que significa que venga el ministro y al término de la instancia y se paralice el Congreso. Se opuso a Javier de manera muy convincente. Diga ahora que, en fin, el ministro fue forzado el día viernes. Fue el día viernes como se había comprometido a ir desde que fue citado a la Comisión de Fiscalización, y tanto en su intervención inicial como en su intervención final dijo, para ser ministro de Economía que pueda luchar contra la corrupción, necesito la confianza y el acompañamiento del Congreso. Pero yo quiero precisar lo siguiente para que quede claro. El debido proceso y el derecho a la defensa también hoy día alcanza los procesos políticos. Hace 20 años, a un ministro viniendo de su casa al Congreso a responder lo podía censurar, eso no se puede hacer ahora. Es elemental escucharlo. Por eso ese día, cuando dijeron hay que parar el Congreso para que venga el ministro, por favor, esas formas ya no se usan en el siglo XXI. Entonces se logró que venga al día siguiente. Pero lo que supone, si lo que nosotros debemos hacer una interpretación extensiva de la confianza, pero dejar a salvo el derecho de la presidenta, porque si nosotros decimos que él la planteó expresamente, de acuerdo al reglamento, la presidenta del Congreso debió en esa sesión someter a votación la confianza o la siguiente. En esa o la siguiente. Y nadie la entendió. No, nadie la entendió no porque hubo un documento ha visto oficial. ahora en el debajo de línea parece que no quiero la confianza constitucional cuando él debió decir al amparo del artículo tal. Pero lo dijo y pido que se pronuncie. Y le debió decir al requiero constitucionalmente la confianza del Congreso. Lo dijo así textualmente. Requiero de la confianza del Congreso. Así, se debe ser más explícito. Lo repetimos. Pero no, mira, no nos cerremos en eso. Yo creo que por esta omisión formal. Eso le iba a preguntar. Usted está opinando esto de que no hay que quedarnos en el formalismo, ¿no? Porque durante todo el día han hablado constitucionalistas de un lado y del otro, que solamente puede el presidente del Consejo de Ministros presentar la cuestión de confianza, que esto significa para todo etcétera, ¿no? Un ministro sí la puede presentar, el artículo 132. Claro, hace la cuestión de confianza sobre una política de su cartera. Y eso no es lo mismo que si el presidente del Consejo de Ministros presentara una cuestión de confianza, que se cae todo el gabinete, acá solamente se ve el señor Torne y punto.
¿Es La gran discusión que hubiera habido, Verónica, si nosotros el viernes, como yo le pedí a algunos voceros, le digo, ¿por qué de una vez no presentamos la moción de censura para que comiencen a correr los plazos constitucionales? No se hizo. Si la cuestión, si se hubiera formalmente presentado la moción, la censura, si se hubiera la censura, ahí hubiera una discusión ya constitucional, porque con una confianza tú no puedes parar una interpelación. Solamente vocaciones antidemocráticas impiden que las minorías, que son las que ejercitan esta herramienta constitucional, puedan decir, ¿sabes qué? Me vas a interpelar, entonces te voy a plantear la confianza. La confianza es muy claro, es sobre políticas públicas. El caso del gabinete, sobre la política general del gobierno. Es la política lo que juzga la confianza, no a la persona. Y en el caso del ministro, cuando tiene un tema sectorial, y este es porque es un caso, totalmente, este es un caso vinculado a una actuación, me parece, con el mayor respeto, absolutamente regular. ¿Qué tenía que reunirse con el Contralor 2 o 3 días antes? Y entonces, se habían producido 16 reuniones a lo largo, lo dijo también el ministro de Intervención. Esta era una más de 16 que se estaban coordinando para un presupuesto, un crédito extraordinario, el crédito del Banco Mundial para actualizar y un aumento de 13 millones para la fiscalización de la reconstrucción. Pero en fin, el hecho es que se reunieron, que se dijo lo que dijo, que el Contralor no sintió hasta 32 días después ningún tipo de ofensa, y aunque se me haya adelantado Javier Velázquez diciendo que antes se hacía de otra manera, en 2 ocasiones el ministro de Economía, Jorge Camet, durante su gestión solicitó la cuestión de confianza al Congreso diciendo: agradeceré al Congreso que me manifieste su confianza, o no, ante mis afirmaciones. Lo dijo de manera verbal, exactamente como lo hizo el viernes el ministro Torne. Entonces, hay antecedentes, Javier, de que no tiene que formalizarse mediante una carta y que se puede hacer verbalmente ante el Congreso, ante el Pleno del Congreso. No he expresado bien, él tiene que haberlo hecho explícito. Explícito no supone que lo haga con carta, sino decir, quiero que este Congreso me dé su confianza o no. Entonces ahí hubiera obligado a la presidenta a, en ese momento del debate, consultarle al Pleno. ¿La votamos ahora o necesitan debatir en la próxima sesión para cumplir el reglamento? Él la hizo así un poco genérica. Perdón, es así, el titular, nadie lo entendió. Tan es así que Carlos Brus, al día siguiente, el sábado, él dice, si el ministro no renuncia, seguro que le va a caer la censura. Nadie habló de la confianza ese día, entonces se nos fue a todos. Pero en todo caso, creo que el tema central... ¿El titular al día siguiente cuál fue? ¿Acaso el ministro presenta cuestión de confianza? No. Nadie. Claro, si hubiéramos entendido por supuesto, eso fue, ese hubiera sido el titular de todos los diarios. Y justamente podríamos culpar a la presidenta del Congreso que ella debió ponerle a la sesión, pero no se hizo en forma explícita. Bueno, en todo caso, ya se presentó en forma explícita, y eso tiene como objetivo evitar la incertidumbre de 15 días entre la moción de censura, la búsqueda de firmas, el establecimiento de los motivos, y que se vote dentro del cuarto a 10º día. Hubiéramos estado 15 días en la incertidumbre. Ha hecho bien el ministro Torne en presentar la cuestión de confianza, que deberá ser votada en la sesión del miércoles. Eso, y el miércoles va a haber de todas maneras. Sí, yo creo que ese será el propósito del gobierno. Me parece bien que entiendan que una crisis originada desde el gobierno, una crisis política, que no es una zancadilla, como algunos dicen, del Congreso. El Congreso no lo mandó a que se reúna con este inescrupuloso Contralor. Entonces, el Congreso tiene que hacer correctivos constitucionales. Para eso está la interpelación, está la censura, está la confianza. Entonces, creo que si ese es el propósito, el tema formal del documento que lo haya presentado el día de hoy, donde sí ya lo ha precisado, entonces se entenderá que es la precisión de la sesión del día viernes. Lo curioso es que el inescrupuloso Contralor sigue en su puesto, aunque sea pero ya está en un proceso. Pero sigue un proceso que no ha comenzado. No se le ha escuchado en la Comisión Permanente. Escúchame. La ley del Sistema Nacional de Control le da todas las prerrogativas de ser ministro de Estado, pero nosotros no podemos interpelar al Contralor. No se puede, se tiene que remover por falta grave. La cuestión es, se le remueve por falta grave. Yo tengo la seguridad, hoy día he estado viendo la serie, ya han citado al auditor y mañana va al Contralor. Yo tengo la seguridad que este señor, hasta por el bien del país, este señor de esta semana no de la Comisión Permanente tiene que pronunciarse. Pero va a ser muy difícil, eso, Javier, la celada
la pone el Contralor, así que es. va y Yo estoy graba convencido de eso. de manera oculta e indebida a quien lo está invitando. Por eso te digo, es a su condenable espectáculo. esa conducta. Claro, eso es condenable, pero condenable. también hay que observar lo que el ministro Torne le dice, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, la mitad es lo que ya hemos firmado, entonces solo falta la firma del presidente, pero el presidente me ha pedido, habla tú con el Contralor y explícale un poco en qué estamos, que el Contralor nos ayude en los casos en que estamos involucrados, que nos ayude a dar un empujón. Él quiere que haya un ejemplo, él, el presidente, no quiere un proyecto ejemplo de específico. inversión, no está Quiere que refiriéndose se al muestre sistema. que hay un compromiso de este gobierno Con la inversión. la inversión. O sea, ¿qué es lo que le dice primero? La mitad ya hemos firmado, o sea, la mitad de los 13 millones que estaba pidiendo. Sí es cierto que es un dinero extra del presupuesto que le corresponde y es potestad del ministro de Economía darle El ese financiamiento 1% o no. del presupuesto de la Contraloría. Es lo que está pidiendo en este caso, a lo que se refiere en esta, digamos, en este segmento Extracto. de la conversación, este extracto, es 13 millones extra que está pidiéndole al ministro de Economía, que exceden el presupuesto que ya le ha asignado el Congreso. Entonces, el ministro puede darle o no el presupuesto, le puede decir no te doy nada, pero lo que no está bien, en primer lugar, es que él tome el nombre del presidente de la República, si acaso el presidente no le dijo que él hable nada con el Contralor, él está tomando el nombre del presidente de la República para influenciar a otro funcionario de alto rango. Eso no está bien. Y en segundo lugar es que él de cierta manera lo condiciona a la entrega de estos fondos extra que está pidiendo, a cambio de que él se comporte de la manera que el gobierno, puede ser que tenga una buena intención, de que quiere generar mejores proyectos, de que quiere Todo está parado y esto que avanza. Porque haya una hay otros señal momentos- de que los proyectos están moviéndose. Hay otros momentos, Augusto, Sí, en donde claro, dice, sí. vamos a discutir esto con Vizcarra. Él ha sido muy claro y ha dicho, vamos a hacer lo que la Contraloría diga que hagamos. Para mí lo más grave es el hecho de que él toma el nombre del presidente de la República, porque si él no había conversado esto con el presidente, ¿por qué se atribuye, ¿no? Que él viene de parte del presidente? O sea, tomar el nombre del presidente es muy grave si es el caso de que lo que ha dicho el ministro públicamente es que no le dijo nada al presidente, entonces ahí ha mentido, ¿no? Porque el presidente no le había dicho nada. La otra opción es más grave aún, es que el presidente sí le haya dicho, anda y habla con el Contralor, ¿no? Cosa que sería ya una cosa muy grave, pero bueno, el ministro Torne dice que no, que él se atribuyó, ¿no? El nombre del presidente cuando no debió, y eso es muy grave, pues, eso es muy grave, ¿no? Ahora, una consulta. Ya, digamos, yo lo he escuchado al congresista Velázquez Quisquén y parece que este trámite, digamos, que se tendría que haber hecho, que si fue el viernes, que si fue hoy, que ya excedió el tiempo que dice la Constitución y el reglamento, va a quedar en un segundo plano y que la presidenta del Congreso va a aceptar esto como un pedido de voto de confianza. Claro, tiene, o sea Sí, que... pero no ha habido ningún pronunciamiento. Además, no, pero además ahí hago un pedido explícito y escrito el día de hoy. Hoy Entonces sí. el ministro No es dice, extemporáneo. con relación a la reunión del viernes que Sí. pedí, que lo hice en forma genérica, que nadie la interpretó así, ni él, porque él debió decir, hago cuestión de confianza en mi eso. gestión, quiero que lo voten sí o no. Por eso. Pero digamos, esto no va a estar en discusión. Yo creo que, el reglamento yo y creo esto que lo van a aceptar. enredarnos en una discusión de esa naturaleza es, yo creo que este hecho del documento del día de hoy debe convalidar la solicitud. Es raro, ¿no? Así es. Nunca había visto Así eso. es, Que, exacto. oye, por si acaso, te mando una Claro, cartita, por si acaso sí. pedí cuestión de confianza el viernes. Y- ¿ah? Sí, pues. No sea, Ahora, pero- hay una ¿cuál es pero la- bueno. Pero si el ¿Y la tema que nos diferencia? quieren, Sí. el tema es que se quiere que se vea el miércoles, yo creo que muchas bancadas Y tenemos la una posición diferencia invariable, entre ¿no? darle la confianza al ministro y censurarlo es simplemente acortar tiempos. ¿es Acortar cierto? tiempos y primero normalmente un ministro censurado es muy difícil que en el gobierno a los 5 años lo vuelvan a reclutar. Creo que no se puede decir censurado, ya no Así. puede. Pero participar. No hay una prohibición expresa, porque en todas las materias todo lo prohibido tiene que estar expreso. No hay una norma Sí. expresa que diga Que que no un podría. ministro censurado Pero si no puede. no le Pero dan ya la es ¿cuál es políticamente la diferencia en la figura? Eso es políticamente interesante. inconveniente. En cambio, si Claro. no le dan la confianza, Ya no él sí tanto, ¿no? Para que sea ministro puede de dar vuelta en Economía. otro ministerio, puede dar vuelta Puede en otra ser. Claro, responsabilidad. claro. Por ahí va el tema, ¿no? Muy Y el bien. tema, si el gobierno lo ha hecho con la voluntad de acortar los plazos, yo creo que sí le están haciendo mucho daño al país. Este tipo de crisis política originada por el gobierno. Mira, la economía está estancada, 0.17, el crecimiento más magro desde el Claro, julio por del eso mismo 2009. que estaba Entonces, desesperado Torne ahí- también de viabilizar los proyectos, porque es cierto que el Contralor
no está haciendo un trabajo diligente en la Contraloría. Ese Contralor es un problema para el país, para el desarrollo del país. Es cierto que el ministro dijo cosas que no debió decir, pero también es cierto que es necesario que los proyectos de inversión en nuestro país se viabilicen. En torno a eso, ¿cuál es la visión del gobierno? Bueno, la que acabo de expresar, hay una voluntad de resolver esta crisis. Si el Congreso le niega la confianza al ministro de Economía, habrá que nombrar un nuevo ministro y mirar hacia adelante. Pero lo que tú dices respecto del Contralor Augusto es estrictamente cierto, no solo para obras de inversión, inclusive en las tareas de la reconstrucción o las tareas de la emergencia. El Contralor puso trabas para que se entregaran donativos. Tenía desplegado una gran cantidad de fiscalizadores que ponían, no, esto no, entonces se quedaban almacenadas las cosas. Es realmente un obstruccionista de la tarea del Ejecutivo. A ver, y también yo estaba escuchando algunas declaraciones que dio el congresista Lombardi ahora al mediodía en el noticiero del Canal N sobre los ganapanes. Dijo algo así que los congresistas de la República... Yo me puse, esto no fue al mediodía, fue muy temprano cuando llegué al Congreso. Al mediodía. Antes de la carta del ministro Thorne, y entonces yo me puse en la hipótesis de hacer cuestión de confianza. El gabinete completo. El gabinete completo, okay, por la figura de Thorne y eventualmente por la figura de Basombrío. Y si se censuran dos gabinetes, hay la facultad presidencial de disolver el Congreso. A ver si estos ganapanes quieren dejar su quincena. Esa fue, o sea, ¿usted sí está de acuerdo con que debería forzarse la crisis total del gabinete para jugarse ya todo por el después de que el ministro Thorne ha presentado una carta haciendo cuestión de confianza personal, eso no lleva a una censura del gabinete, que voy a seguir luchando. Creo que... ¿Y de repente no se retractan por haberle dicho ganapanes a sus colegas? No, es una expresión ¿coloquial? No me retracto. ¿Sí? No, no es una expresión coloquial, es una expresión que dijo lo que quiso decir. A ver si se atreven estos ganapanes a quedarse sin su quincena. ¿Quiénes estos? ¿Los que quieren hacer qué? ¿Interpelar a los ministros? ¿O en general los que no se van a atrever a censurar, los que no se van a atrever a censurar dos gabinetes por no quedarse sin la quincena? Ahora, una pregunta aquí especulativa. El caso de que se cierre el Congreso, ¿usted cree que Fuerza Popular tenga la representación que tiene ahora? O menos, o que PPK tenga más. La pregunta es obvia, Augusto, ¿tú crees? Pero por favor, ¿no? No, pues, de ninguna manera. ¿No? ¿Y Pedro Pablo Kuczynski cree usted que tendría más de 18? Yo creo que sí, pero en fin, eso es otro problema. No, lo que me queda claro, es que seguramente el APRA va a tener una representación mayor, quizás APP va a tener una representación. Creo que PPK también. Varios periodos. Y que ni de casualidad. ¿Verdad? Es Alianza Popular. Ni de casualidad. casualidad. Apareció, pero sí, ni de casualidad aparecen 72 congresistas de Fuerza Popular de nuevo. ¿Tú qué piensas, Javier? A ver, yo lo que creo, mira, es una especulación, ¿no? Pero Guido, en este momento difícil que vive la patria, yo creo que los términos peyorativos, he visto cómo, por ejemplo, le invitan a Keiko Fujimori, le invitan a dialogar, pero le dicen, sí, que salga de la sombra, ¿no? O sea, no quiero diálogo. Yo creo que aquí la alta responsabilidad que tenemos los que estamos en algunos de los poderes públicos es ofrecerle una viabilidad de esperanza a los peruanos. Está parada la economía del país y yo estaba un poco confundido por estos cambios del gobierno, marchas y contramarchas, pero ahora que Guido dice que necesitamos que esto se resuelva rápido en el Congreso, me parece serio, porque hay que abrir el espacio a impulsar el crecimiento y creo que con adjetivos o descalificándonos los unos a los otros no va a avanzar el país. El tema de las elecciones posteriores, si así es, pues lo que quiero dejar muy en claro es lo siguiente: las mociones de confianza de los gabinetes no se hacen para cerrar el paso a una interpelación. Eso es antidemocrático. La Constitución es muy clara. Cuando se plantea una cuestión de confianza, cuando se expone en el Congreso la política general del gobierno, va al Consejo de Ministros, expone la política general y pide la confianza. Entonces, si el Congreso se la niega 1 o 2 veces, el presidente está constitucionalmente autorizado para cerrar el Congreso y convocar inmediatamente.
por la interpelación de 2 ministros, como iba a ser el caso de Torne, y va a ser de todas maneras el de Basombrío. Yo creo, mira, lo que le falta al gobierno, lo digo modestamente, le falta cintura política. Mire, esto no es ofensivo, están mirando el gobierno como un directorio. El directorio da la orden, el resto calladito ejecuta. No es así, a nosotros nos han elegido, no, lo digo de la mejor manera, lo digo porque a mí no me gusta insultar ni descalificar. Lo que creo es que el Parlamento, nosotros tenemos 2 obligaciones fundamentales de naturaleza constitucional: legislar y hacer control político. Y esta tarea del control político, a los que hemos sido ministros, siempre nos incomoda, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a eso, pues hay que acostumbrarse. Y yo no creo que en el Parlamento haya un solo parlamentario, inclusive los de Frente Amplio, que quieran que al país le vaya mal, porque nos va mal a todos. Entonces, todo lo que han hecho los peruanos en 25 años, que lo han confiado a un gobierno y a un Congreso, no podemos cometer el estropicio de echarlo al... Ojalá fuera cierto, pero no es lo que las apariencias indican. No. Y en todo caso, si se hubiera hecho cuestión de confianza cuando se censuró a Saavedra, sería otro el panorama, ¿no? Es decir, yo entiendo lo que tú dices, es la política general del gobierno la que debe o no recibir. ¿Saavedra se ha ido, se ha debilitado el proceso de reforma educativa? No. Lo que hay que entender es que y viene ahora la censura contra Torne. Nosotros, para que sea, quizás se salve Basombrío, porque no van a censurar a 2 ministros en la misma semana, pero después viene Patricia García y entonces sería injusto. Se sienten una planadora. No, vienen la mayoría para censurar al ministro que quieran, por los motivos que quieran. La seguridad ciudadana, que tiene que enfrentar el delito callejero y el crimen organizado, habría que ser bien insensato que se ha incubado durante los últimos 30 años, pedirle a un ministro que en 10 meses, por favor, eso pero además en 10 meses ya hay resultados. Por eso hay avances, no suficientes, pero eso tampoco es un diagnóstico que te permite censurar a un ministro. ¿Me dejo entender? Salvo que se diera, pues, mañana, por ejemplo, hubiera un atentado del Movadef, por ejemplo, ¿no? Y que pase al costado de una comisaría. Ahí podría identificar la responsabilidad política. Es que las banderolas del Movadef en la marcha de la CGTP del 1 de mayo son el motivo por el que se ha interpelado, se está interpelando. Pero ¿cómo no va a ser motivo, Guido, si el director general de la policía dice que no hay apología y el ministro no es el motivo, ¿no? Solo hay preguntas de Movadef y el resto de las preguntas son respecto del plan de seguridad ciudadana. Exactamente. Algunas preguntas tienen que ver con las actividades de Carlos Basombrío el año 2013, para que veas qué sensatez hay en quienes proponen la interpelación de los ministros. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con este peculiar pedido al diálogo que ha hecho la vicepresidenta Mercedes Arauz en una entrevista que concedió a Óscar Torres en el diario El Trome. Ahora vamos a analizar realmente qué fue lo que dijo, porque tampoco es un llamado al diálogo así muy pacífico, ¿no? Empieza con sí, le mete ahí una crítica a la lideresa de Fuerza Popular y después el reportero acomoda para que a través del diario Trome le pida pues que vayan a dialogar con el presidente. Analizamos eso tras la pausa. Bueno, vamos con las declaraciones de Mercedes Arauz. Lo que se desprende de esta entrevista del diario El Trome, ¿no? Es que Mercedes Arauz hace un llamado a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para el diálogo. Pero en realidad la entrevista tiene el siguiente tenor, ¿no? Primero, Óscar Torres le pregunta a la vicepresidenta, la noto tranquila por un lado, pero indignada por el otro. ¿Qué piensa del rol que está jugando Keiko? ¿Qué le diría a la lideresa de Fuerza Popular? No sé, porque no la vemos actuar públicamente. Ese es el gran problema. Ella está en las sombras. No sabemos exactamente qué es lo que quiere. Digamos, señora, yo sé que usted quiere lo mismo que nosotros. Estoy convencida de que debe querer lo mismo que nosotros, que es el bien del país. La invitaría a que conversemos. O sea, el insulto, el agravio, el ataque y la mentira no le sirve a nadie. Y bueno, después Óscar Torres le dice, bueno, a través del Trome, pues usted la invitaría a Keiko Fujimori a Palacio para conversar. Sí, claro, por supuesto, ¿no? El presidente tiene toda la buena voluntad de conversar. Es una persona muy serena, con mucho gusto. Hay espacios donde podemos conversar y con todo el respeto del mundo. Ella es una lideresa de su partido y como tal tiene una responsabilidad.
o sea, así ha sido el intercambio, ¿no?, entre este reportero del Trome, que hace estas entrevistas, ¿no?, que todos conocemos, Oscar Torres, y Mecha Arauz, vicepresidenta y congresista oficialista. Al comienzo es un poco agresivo, ¿no?, con Keiko Fujimori, no le dice usted está en la sombra. Porque no está en la sombra Keiko Fujimori. No lo sé, alguien sabe lo que piensa sobre el país a un diálogo, pero está en la sombra, un poco agresivo, ¿no? Pero está en la sombra, está diciendo una verdad, está absolutamente sombreada. Nadie sabe cuál es su visión del país, cuáles son sus alternativas en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, en materia de reconstrucción, cuáles los temas que le importan a la lideresa de la fuerza política más importante del país. Claro, pero si realmente estaría siendo diplomática y tratando de generar un puente para que acepte un diálogo, diplomática, puede ser política. Correcto, pero, o sea... Es la forma de hacer una invitación, es lo que a Augusto se refiere, ¿no? Claro, usted está en la sombra, venga acá para que tenga un poco de luz. No creo que resulte, ¿no?, eso. Como... Es posible, la congresista Bartra ha dicho que no hay una invitación formal, no sé qué esperan, en fin, un oficio del presidente de la República. La señora Fujimori es una ciudadana que Torne le mande una carta. Que Torne le mande... Porque no sé a qué se refiere. Quizá lo razonable sería pensar en que, no sé, dos integrantes de Peruanos por el Cambio y dos integrantes de Fuerza Popular se reúnan, establezcan una agenda y haya una cosa previa antes de un encuentro entre el presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular. No sé, son cosas que se irán viendo, pero el diálogo, y eso lo saben mejor que nadie con la experiencia que tienen los amigos apristas, ya Ramiro Prialé en los años 50 decía conversar no es pactar. Entonces hay que conversar, hay que dialogar. Si de verdad lo que se busca, como decía Javier hace un rato, todos buscamos lo mismo, que es la prosperidad del país, a nadie le conviene que el país se descalabre. Si eso es verdad, hay que sentarse a conversar. A ver. Bueno, primero diré que este diálogo podría darse si es que se conoce cuál fue el contenido del primer diálogo que tuvo la señora Fujimori con el presidente, propiciada por el Cipriano. El cardenal ya ha dicho el fin de semana que no sirvió de nada, por las puras, dijo. Segundo, creo que el mandato del país ha sido muy claro. Ha elegido a Pedro Pablo Kuczynski para gobernar el país y el partido de la señora Keiko Fujimori es la bancada de oposición más grande que tiene en el Congreso. Yo no creo que, lo que yo sí estoy convencido es que Peruanos por el Cambio no quiere dialogar con Fuerza Popular, porque no es la forma de tratar. Es evidente de que Fuerza Popular se expresa a través de sus actos en el gobierno, en el Congreso, cuando le da la confianza al Consejo de Ministros, cuando le da las facultades delegadas, cuando le aprueba la ley, ahí están actuando. Yo creo que más bien, si ahora el supuesto negado que la señora Keiko estuviera en la escena pública contestando, dirían, a ella no la han elegido para gobernar. Entonces, creo que la ubicación del gobierno y de las bancadas de oposición tienen que cada uno tenemos que estar en nuestro lugar. A nosotros es impensable. Ayudamos al gobierno lo que creemos que va en beneficio del país, confianza, eso, pero de ahí a que tengamos que voltear la cara en un tema, porque es el ministro de Economía, no hay que voltear la cara, no, yo no creo que es así. Yo creo que el país quiere que haya crecimiento, que haya progreso, haya desarrollo, pero también haya orden. Entonces, este gobierno ha inaugurado una práctica política que por lo menos ha resultado inconveniente, ¿cierto? Por ejemplo, reunirse con el Contralor 14, 15 veces previo a un pronunciamiento muy sensible para las inversiones de los entes del país es absolutamente inconveniente. Una persona con experiencia política no lo hubiera hecho porque hubiera dado lugar a este tipo de suspicacias. Entonces, yo lo que sí creo es que en el contexto que ha declarado Mercedes Arauz es una buen deseo y voluntad de que haya diálogo, pero no es un diálogo institucional, no es una cuestión formal. Entonces, mientras eso suceda, yo creo que
el gobierno se está quejando de que la bancada mayoritaria está hiperactuando, ¿no? A través de esos actos parlamentarios es que se expresan las bancadas de oposición, porque ni ellos, ni nosotros, ni Acción Popular fuimos elegidos para gobernar. Entonces tenemos que estar en la fiscalización, en el control político, y sí creo que por la situación que atraviesa el país tiene que haber un diálogo sincero, y para que este sea fructífero tiene que ser con un absoluto compromiso de que lo que se converse sea en beneficio del país y que por lo menos se respete. ¿Y de dónde debe venir? ¿De dónde debe venir? ¿Del presidente de la República o de la lideresa del Partido Popular? El presidente de la República le hemos confiado los destinos del país por 5 años. Entonces la gobernabilidad, el crecimiento, el progreso está en manos del Poder Ejecutivo. Nosotros en el Parlamento vamos a acompañar todo aquello que vaya en beneficio del país, pero no vamos a renunciar a hacer control político y a hacer fiscalización. Entonces, que deben haber acuerdos básicos. ¿Que debe convocar por a la supuesto que sí. Y creo que este tipo de... Esto ha sido un buen deseo de Mercedes Arauz, si vemos bien la entrevista, ¿no? No es una especie de autorización que el presidente le ha dado para decir, anda, tírale la propuesta a ver si la aceptan o no. Entonces, creo que esto se tiene que institucionalizar, pero el gobierno ha sido elegido para gobernar y nosotros para hacer oposición constructiva, no para ponerle cabeza, zancadillas, como dice el ministro, ¿no? A mí me da la impresión que la señora Arauz no se esperaba esa pregunta, ¿no es cierto? Así es. Y han comenzado a, bueno, sí, primero dijo sí está en la sombra, porque en realidad, luego de haber visto a una Keiko Fujimori tan activa, hoy está como en la sombra. Sabemos de sus acciones por sus 72 congresistas, entendemos qué es lo que quiere a través de sus 72 congresistas, pero ella trata de mantenerse al margen, ¿no es cierto?, el debate político, eso es clarísimo, ¿no? No sé si no le conviene, esa estrategia, no lo sé, pero lo está. Vamos a ver el 28 de julio, a ver si hace su mensaje a la nación en paralelo también. Ya no creo, pero bueno. Entonces desliza y después ella parece que, bueno, mejor sí hay que conversar, pero no hay nada concreto. Ahora, siendo ella la vicepresidenta de la República, sus palabras de hecho tienen un poquito más de peso que siendo solo No, claro, por eso lo tomó en serio, porque ella es parte del Ejecutivo, es la vicepresidenta. Pero entonces, no han conversado con el presidente de eso. ¿Otra vez tomando el nombre del presidente? No lo han conversado porque si no estaría claro. Bueno, queremos que Keiko Fujimori, por favor, usted... No. O sea, no han conversado con el presidente. ¿Qué es necesario? Es necesario. Como ha dicho el congresista Lombardi, bueno, puede ser, tal vez los representantes, qué sé yo, como lanzando ideas. Pero acá se entendió como una invitación, pero no oficial. Entonces ha quedado, la verdad, me parece mal parada. ¿O no? No tengo esa impresión. ¿A usted le parece una invitación sincera? Yo creo que es una invitación sincera, sin duda. Creo que Mercedes Arauz está convencida, como muchos en el gobierno, de que el diálogo para superar impases, para superar dificultades, no para salvar la cabeza a uno u otro ministro, sino para ver cómo podemos actuar juntos. Porque es cierto que el presidente ha sido elegido para gobernar y la oposición ha sido elegida para fiscalizar, pero eso no impide que nos entendamos en una gran cantidad de cosas Pero concretas. ellos aducen que sí le están dando el soporte político que necesita el presidente para hacer las reformas que quiere hacer, y que si uno analiza realmente cómo ha sido la gestión de este Congreso, que tiene una mayoría de fuerza popular, que han estado dándole su apoyo. 10 ejemplos de cómo están saboteando. Por ejemplo... O sea, ¿usted no piensa que es así? No, pues, a ver, cuéntenos, ¿cómo están saboteando el fujimorismo? Dando pensiones equivalentes a las Fuerzas Armadas y Policiales. Es decir, un coronel en actividad va a ganar lo mismo que un coronel en retiro. Eso significa un forado de 17.000 millones de soles. ¿No lo dijo el señor Kuczynski en campaña? No, él habló de tramos. Él habló de que hay una brecha muy grande entre lo que gana un oficial en actividad y uno en retiro, sobre todo si se retiró antes del 2012. Y esa brecha hay que reducirla. Y hay que reducirla por tramos. Y hay una propuesta del Ejecutivo para reducirla a 25% al año de aquí al 2020. Pero si, mira, imagínate. Pero esto de las células vivas es complicado, ¿no? Ya hemos pasado por un problema muy grande. Si un respetable congresista del gobierno, como es Guido, si es un respetable congresista, habla de sabotaje, no hay posibilidad de diálogo sincero. No he hablado de sabotaje, he dicho que ponen piedras en el camino, y este es un ejemplo. Mira, lo que pasa es que hay mucho anti-aprismo, mucho anti-fujimorismo, y no permiten ver las cosas, las grandes orientaciones por las que hay que llevar el país. Porque, por ejemplo, en el tema de las pensiones de Guido, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué hizo el señor Humala? Actualizó las pensiones de todos los oficiales, o sea, de sus compañeros de promoción. A partir del primero
de enero del año 2012. A partir de esa fecha, generales coroneles iban a ganar como por 7. Y mala suerte el que el 31 de diciembre se había ido, se va con la mitad de esa pensión. Eso es injusto, es discriminatorio. Perdón. Eso hay que corregirlo. Y eso el presidente Kuczynski en campaña se comprometió a corregirlo. A corregirlo y ha hecho llegar una propuesta al Congreso. Eso es lo que se ha corregido. Perdón, ¿no dijo que los bonos iban a ser pensionables? Él lo ha dicho, está en el plan de programa por está ofreciendo bonificaciones de 25% al año para llegar al 70%. Pero eso se discutirá, será razonable. Pero en ese contexto dicen, van a generar un forado. Vamos a preguntar. Y el tema de los panamericanos que ponen en el Congreso. A ver, lo del tema de las pensiones, que es un dineral, eso, creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Qué otra piedra? Bueno, el tema de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, que siguen insistiendo en que no se deben realizar. Hay un largo listado. Los decretos legislativos que propuso el Ejecutivo se han volado como 12. Esos son piedras de lineamiento. Yo estaba en esa comisión, Guido. Son los 5. El 1333. El 5, mira, 5, uno de ellos que no tienen impacto fundamentalmente en la economía, sino el haber incluido el tema de los criterios de género, ¿no? Que son discutibles y que ahora hay proyectos de ley ordinarios que han entrado a las comisiones para su discusión. Exceso de formalismo, 5 le hemos derogado, pero de 112 decretos legislativos. Es muy serio. Mira, de 112 decretos legislativos que se den, pero de verdad que se den en el pecho, siendo 18 parlamentarios y no teniendo ni siquiera una primera minoría, se les haya aprobado 107 decretos legislativos. Todo lo que es economía para que pongan en marcha los proyectos, se les ha dado todas las facilidades. O sea, la pelota está la pelota está en la cancha del gobierno. Que nos digan, a ver, el Parlamento se opuso a esta medida que va en contra del crecimiento de la economía y del progreso. No hay ninguna. Tiene que ver con discusiones más bien de temas de grupos vulnerables. Un cobrado de 17.000 millones de soles no es ir en contra de la economía. A ver, me permiten, los tuiteros muy activos, y hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas en retiro que nos ven y les agradecemos, y rápidamente me han dado el compromiso, dice, de Pedro Pablo Kuczynski: mi compromiso con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ahí está señalado: corregir la inequidad del sistema de haberes y pensiones del personal policial y militar y garantizarle mejor ingreso. Pedro Pablo Kuczynski, está la firma del presidente, entre otras, ¿no es cierto? Que hay. Entonces firmó varios compromisos el presidente y claro, quienes están esperando una respuesta lo ven, ¿no? Entonces no sé si de que es un dineral, pero también vino propuesto por el propio... Mira, estas proyecciones que la hace el ministerio, porque discúlpame modestamente, señor ministro, he visto cuando nos hicieron incurrir en un error el señor Castilla, cuando quisimos retirarle por este mal asesoramiento las pensiones a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, y dijeron, va a haber un forado de 50.000 millones, ¿y en qué tiempo? No, en un horizonte de 30 años. Es que eso es lo que tiene un cálculo actuarial que tiene que ver con pensiones. Explícale a un ciudadano que vive en un Estado democrático de que un coronel, por irse el 1 de enero del 2012, gana 5, y el que se fue el 31 de diciembre del 2011 gana 2. Pero es una barbaridad. Por eso pensé que lo hizo mal. Pero no se puede corregir. Guido, lo que pasa es que ustedes están muy comprometidos con el gobierno malista. Mira, Chinchero, ustedes dijeron, el contrato está mal hecho, es lesivo, y se obstinaron en parcharlo, y ahí están las consecuencias. No quieren echar la culpa a nosotros. No era necesario. No porque por supuesto que es necesario, Guido. Por supuesto que es necesario, pero hay que hacerlo bien. Vamos terminando y nos reímos un ratito. Ponemos una caricatura, ¿les parece? Para cerrar el tema. A ver. Siempre audaz. A ver. Ahí yo necesité traducción. A ver, gringo, tú ayúdame. ¿Quiénes son? ¿Qué será lo que quiere Keiko? Ah, con tonadita. Mami, ¿qué será lo que quiere Keiko? Todo bailaba contigo al grill. Ahí está. A ver, ¿quiénes son? Ahí está Zavala, va Sombrío y Torne. Va Sombrío y Torne. Claro, a Sombrío le gusta tocar la maraca. Y a Torne, ¿cómo se llama? ¿El bongo? ¿Cómo se llama ese? Los bongos. Los bongos. Está muy bien el concurso. Me encanta, ¿sabes? De acá, de frente a concursos. Sí. Vamos a una pausa y volvemos con la visita del Papa Francisco. Todos esperan que con él llegue un poquito de tranquilidad. No, ya dice Kuczynski que después de la venida del Papa ya todo va a estar... Sí, acaba de publicar también un video. Va a venir una ola, sí, una fuerza moralizadora. El alcalde de Lima también pide lo mismo. Vamos a ver si lo podemos pasar también. Todas las autoridades, claro. Quienes somos católicos queremos, por supuesto, que el Papa Francisco venga. Vamos a regresar con eso. Perdona, los dios no saben lo que hacen.
Bueno, el 18 de enero viene el Papa Francisco y va a visitar Trujillo y Puerto Maldonado y desde luego Lima, la ciudad capital. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, va a ser el encargado de coordinar la llegada del sumo pontífice y ha aclarado que esta visita no tiene relación, porque ya le preguntaron, por supuesto, al ministro de Trabajo y ha dicho que no tiene relación con la política interna ni tampoco con la ideología de género. También habló el presidente de la República y ha dicho que esta visita va a marcar un antes y un después. Vamos a escuchar al presidente y al ministro de Trabajo. Esto va a marcar un antes y un después. Antes agitación, después moralidad y tranquilidad. Y por eso es tan importante esta visita. Le he pedido al ministro Alfonso Grados que haga las coordinaciones del lado del gobierno. Ya ha estado trabajando intensamente y yo estoy absolutamente seguro que esta visita va a ser un inmenso éxito. Va a requerir muchos preparativos. Hay una gran voluntad para que esta visita del Santo Padre sea muy importante para nuestro país y evidentemente tiene que ser impecable en su organización. A lo largo de los próximos meses tendremos también aquí en Lima visita de delegaciones de avanzada del Vaticano para poder ir corroborando el buen avance de las organizaciones previas que tenemos que hacer en temas de comunicaciones, seguridad, logística, operaciones y todo el planeamiento también religioso de la actividad. ¿Trujillo estará listo en todo caso después de esta? Está muy bien. A ver, ¿será un antes y un después? ¿Qué dicen nuestros? Esperamos que sí. Yo estoy muy sorprendido, muy gratamente sorprendido de que el Santo Padre haya decidido visitar Puerto Maldonado, que es una región muy pequeñita, con muy pocos habitantes, y creo que eso expresa el compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente tan maltratada en Puerto Maldonado por la minería ilegal. Es el primer dato que podría comentar respecto a esta visita, que va a ser importantísima y que curiosamente coincide con un aniversario más de la Fundación de Lima, cuando estamos, y vamos a ver todavía si hay tiempo, el tema de la moción para que sea investigada la gestión del señor Castañeda. Ojalá que para el 18 de enero, cuando llegue el Papa, la gestión haya mejorado. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que siempre una visita pastoral como la del Papa, que la tercera vez que viene una autoridad eclesiástica de esta envergadura, ya vino Pablo VI, vino 2 veces, ¿no? El 85 y el 87, ¿no? El 85 y el 88. Yo creo que paradójicamente lo que dice el gobierno de que no va a tratar temas internos, ¿por qué el Papa va a una provincia de una región como Madre de Dios, a Puerto Maldonado? Tiene un impacto en nuestras políticas internas. Ahí ya se da la minería ilegal, la trata de menores, ¿no? La defensa del medio ambiente. ¿Por qué va a Trujillo? Trujillo va por Monseñor Cabrejo, que es una persona muy querida en el Vaticano, pero decir que no va a tratar temas internos es la razón por la que viene. O sea, otra cosa es que persuada en tal o cual sentido, pero yo creo que la presencia en esta provincia de Madre de Dios, que es Puerto Maldonado, en Trujillo, es una suerte de un hálito espiritual a estas poblaciones que están sumergidas en el caso de la minería ilegal, de la trata de menores, ¿no? El compromiso con el medio ambiente, inclusive la última encíclica que ha publicado el Papa tiene que ver con eso. Yo creo que ¿tú crees que se vean, por ejemplo, temas como las víctimas del sodalicio? No, esos temas yo creo que no lo van a... ¿Y por qué protege al señor? Es absolutamente inconveniente, ¿no? Yo creo que... ¿Fundador en Roma? Al señor Figari. Porque ya cuando se ha anunciado la llegada del Papa, hay algunos que dicen, por favor, traigan su maleta a Figari, ¿no es cierto? Porque él está allá y
acá lo necesitamos para que pueda responder ante la justicia. De hecho, el congresista de Belaunde ha asegurado que va a tramitar un pedido para que pueda reunirse con las víctimas. Y vamos a apoyar la investigación, lo hemos hecho Alberto de Belaunde desde el primer momento que planteó la investigación. Yo creo que hubo torpeza en Fuerza Popular de querer cerrar el paso a esta investigación. Todo menos Kenji, ¿ah? Pero, exactamente. Kenji y dignidad. Pero de ahí a utilizar una visita que tiene trascendencia en el país, yo creo que no es conveniente, ¿no? Porque la investigación seguirá su curso y creo que lo que más necesita ahora el país es que el Papa nuevamente exprese su cariño y su aprecio por el país. Iba yo a preguntar sobre las víctimas del sodalicio, pero lo dijo usted. ¿Y estaría de acuerdo con que el Papa reciba a las víctimas del sodalicio o no es el momento? Me parece que es una oportunidad de oro para que el Papa se reivindique a sí mismo y reivindique a la Iglesia, escuchando, por lo menos recibiendo a las víctimas, es decir, reconociendo que hay víctimas de una organización religiosa que funciona en el Perú. Yo creo que él está muy bien enterado de estos temas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero eso, digamos, el sodalicio no pertenece formalmente a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en realidad él no va a asumir ese pasivo. Suficientes problemas tienen ya con los curas que han cometido abusos a menores a lo largo y ancho del mundo entero, como para que él se ponga a escuchar a la víctima del sodalicio. De la Iglesia Católica respecto al sodalicio. Entonces, y Figari está protegido en Roma. Por lo menos está en Roma, ¿no es cierto? Ahora Guido, que es congresista del gobierno, yo creo que el ministro que está encargado de esta visita importante, yo creo que debe tener los temas básicos de la agenda, ¿no? Sí, claro. Y alterarla va a ser un poco difícil, pero... Bueno, vamos a ver. Pero vamos a hacer todos los temas hoy día, ¿puede creer? ¡Viva! Bueno, a ver, antes, vamos a poner, habla el presidente Pedro Pablo Kuczynski, también el alcalde de Lima, vamos a poner... ok, escuchemos. Y de ahí justo y de ahí vamos nos a hablar. lleva al siguiente tema, que es lo de las grietas. No son grietas, del bypass. Son fisuras. Pero vamos a escuchar qué dijo el alcalde de Lima. La venida al Perú del Papa Francisco es de suma importancia. Primero porque su sola presencia trae consigo un mensaje de paz, un mensaje de conciliación y un mensaje de esperanza de que el Perú va a salir adelante, un mensaje y un compromiso hacia los más necesitados que debe ser la tarea de todo gobierno. Eso creo que es lo fundamental de esta visita, es decir, ser más humanos y ser mucho más comprensivos y mejorar las condiciones de vida del prójimo. Bienvenido, Padre Francisco. Muy bien, eso acaba de ser publicado a través de su cuenta oficial en Twitter. Bueno, y justo hablando del alcalde de Lima, la bancada oficialista ha presentado una moción para crear una comisión investigadora de las irregularidades en las obras de la Municipalidad de Lima. Así lo ha informado el congresista Alberto Belaunde. Y bueno, Cuarto Poder sacó un informe contundente. Sí, Daniel Llovera las contó, contó. Es muy metódico nuestro reportero de investigación Daniel Llovera y contó una por una las grietas y contó más de 530 grietas, ¿contó una fisuras, por una? Sí. Y hasta 500 yo. 530 y pico, ¿no? O sea, pueden ser más, pueden ser menos, pero más de medio millar de grietas preocupa. Lo que quería yo precisar es que esta vez sí hubo un ingeniero en la nota. Claro, sí, por supuesto. Para que la declaración del ingeniero en la nota literalmente fue esta: esto es una cachetada a la ingeniería. Esa fue la conclusión del especialista que fue a ver las grietas con Daniel Llovera. Muy bien. A ver, nos dicen que vamos al Congreso. A ver, hacemos un paréntesis rapidito que está aquí el señor Walter Grados, que él fue el que grabó al Contralor cuando le pedía que por favor la denuncia la dejara en nada. Todo lo que yo he dicho en la denuncia está todo aprobado, está con la documentación correspondiente, información oficial, información de la página web de la SUNAT, de la SBS, de registros públicos. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Tal como lo mencionas, Walter Grados, después de presentarse en la Comisión del Congreso, declara a la prensa. Sí, eso tendrá que investigar este Congreso, ¿no? Señor Grados, permítame, estamos en vivo para Canal N. Buenas noches. ¿Usted ha señalado que ha recibido amenazas de muerte? ¿Ha recibido? Sí, esa amenaza fue el año pasado, ¿no? El año pasado fue bien fuerte porque estuve con reclaje, marcaje y se dio cumplimiento a lo que me dijeron por el teléfono, ¿no? Y así le he pasado bastante temeroso, ¿no?, a lo que pueda venir. Pero al menos ahora ya hay una seguridad.
¿Considera que el Congreso está trabajando lo suficiente como para investigar de manera adecuada? Mire, es la oportunidad para que el Congreso transparente todas estas denuncias, ¿no? Y se haga una lucha frontal a la corrupción, ¿no? Porque el país lo que más reclama es luchar contra la corrupción, porque esto, ¿qué le digo?, agravia a nuestras futuras generaciones, ¿no? Porque todo es corrupción. ¿Se ha ratificado usted o se ratifica usted en todas sus denuncias? Señor Grau, ¿se ratifica usted en todas sus denuncias? Sí, me ratifico, por supuesto, no me puedo tirar para atrás. Todo lo que se dice es lo que se ve en los documentos. Lo que ha declarado no este asesor de la Contraloría, quien finalmente presenta esta denuncia, que en realidad contiene 6 denuncias en contra del entonces vicecontralor Edgar Alarcón, y él además graba una conversación que tiene con Edgar Alarcón en la que trata de convencerlo de que retire la denuncia del Congreso. Y no hemos hablado sobre que el Contralor Alarcón ha presentado una denuncia constitucional contra el señor Torne, ¿no es cierto? Que eso seguramente también ya se verá más adelante. Pero para terminar, palabras finales de nuestros invitados, por favor. Nosotros vamos a apoyar la moción de Peruanos por el Cambio. Yo creo que todo este hecho, además como se ha presentado anoche, yo creo que merece ser investigado por el Parlamento. Lo que sí creo que hay que acotarle un plazo de investigación, porque si decimos que se investigue esta gestión y las anteriores, la haces interminable. Yo creo que ya nos ponemos mega otra vez. Claro, exactamente. Y no solo se trata del bypass de 28 de julio con la avenida Arequipa, no se trata del puente de Solidaridad. Ahí en el debate pueden salir las obras puntuales y esas se acotan, y sobre eso se da la responsabilidad a una comisión investigadora. Porque no responde, ¿no? O sea, no da la cara, y eso es un problema, ¿no? Porque la ciudadanía quiere respuesta. Y sobre el último tema, simplemente anotar que nos debería llamar la atención a todos y a la prensa en particular que el Contralor presente una denuncia constitucional contra el ministro de Economía 32 días después de que ocurrieron los hechos que está denunciando. Pero además es un galimatías, porque dice que ha atentado contra su autonomía funcional. La autonomía funcional en la Contraloría no está en la Constitución, está en su ley. Entonces no es infracción a la Constitución, sino que son manotazos de ahogado y buscan... No queda nada. Exactamente. No queda nada. Es una broma. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Tenemos que darle pase. Gracias a ustedes. Primero a las 8 con Mávila Huerta. Con nosotros hasta mañana. Gracias.